Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Hermanos, ¿se han preguntado cuál es la adoración que debemos tener a Dios como iglesia, como cuerpo de Cristo? Porque el Señor Jesús le preguntó a la samaritana, le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Entonces yo creo que es bueno reflexionar sobre el tema. Si alguien nos salvara la vida, ¿cuál sería nuestra gratitud para esa persona? Pues sería de gratitud, ¿verdad? Si alguien nos diera un regalo que no merecemos, lo que hacemos es, pues, hacerle saber a esa persona nuestra gratitud. Bueno, mis hermanos, pues Cristo es nuestro Salvador. Él nos ha dado el regalo más valioso que es la salvación y la vida eterna. Por eso es que nuestra adoración es la expresión de nuestra gratitud y amor a Dios. La adoración es una respuesta a Dios por quien Él es, por sus caminos, por su propósito, por su buena voluntad. Jesús nos salvó a todos los que le hemos recibido y por eso es que nos reunimos, por eso es que nos congregamos para demostrarle ese amor. Nuestra adoración, mis hermanos, reconoce su autoridad como creador del universo, así como también el salvador de nuestras almas. La adoración, por lo tanto, es una de las mayores prioridades para el creyente, así como también para la iglesia corporativa. El cristianismo está basado en una relación personal con el único Dios verdadero. A través de la adoración, nosotros nos comunicamos con nuestro Dios. A través de la adoración, nosotros reconocemos su señorío y divinidad, ya sea que se expresa a través de la música o de las oraciones o de otros medios. La adoración es en nuestro corazón una expresión de amor y de intimidad con nuestro Dios. Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 5 dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestra adoración es, mis hermanos, de adentro hacia afuera y tiene mucho que ver con lo más profundo de nuestro ser y requiere de muchas cosas, pero la principal de ellas es que debemos nacer de nuevo. Sin el Espíritu Santo habitando en nosotros, mis hermanos, no podemos responder a Dios en adoración. Pues ¿por qué? Pues porque no le conocemos. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, dice Pablo a los Corintios. El Espíritu Santo dentro de nosotros es quien vigoriza nuestra adoración a Dios. Debemos adorar a Dios obedeciendo los mandamientos, porque lo que Él desea, mis hermanos, no es una adoración mecánica, no es una adoración fría, no es una adoración religiosa. La iglesia está llamada a congregarse para adorar a Dios y cada uno de nosotros debemos de reunirnos para pasar tiempo en oración, leyendo, escuchando su palabra, meditando en ella. Debemos adorar a Dios involucrándonos en la adoración a través de los cánticos, pero también debemos ejercitar nuestros dones espirituales para la edificación de la iglesia. Debemos congregarnos para la adoración a Dios agradeciendo la gracia que nos dio mediante la muerte de Jesús en la cruz, mis hermanos. También debemos adorar a Dios compartiendo su palabra, evangelizando, haciendo discípulos, viviendo conforme a los mandamientos de Dios. El apóstol amado en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 24, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. La adoración congregacional debe ser un tiempo de celebración y edificación. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, dice Pablo a los Efesios. La adoración congregacional debe ser centrada en Dios. Al preparar nuestros corazones para la adoración, mis hermanos, debemos enfatizar que se trata de Dios y no se trata del líder o no se trata de nuestras preferencias. Nuestra adoración debe ser enfocada en Jesús, porque Jesús es la imagen del Dios creador, del Dios sustentador y reconciliador de la creación, porque Jesús es la cabeza de la iglesia, dice Pablo a los Colosenses. Jesús es el centro de nuestra adoración porque Él es el centro de la obra de Dios Padre, dice Juan en Apocalipsis 5.
Nuestra adoración se basa en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de todo lo que hacemos en la adoración, mis hermanos, en los anuncios, en la bienvenida, en los cánticos, en la oración, en la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios obra mediante su palabra. Él creó a través de su palabra, dice Génesis. Él sostiene su creación mediante la palabra de su poder, dice el autor de la carta a los Hebreos. Él vino a este mundo como la palabra de Dios, dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. Él nos salva por el poder de su palabra, dice Pablo a los romanos. Y debido a que la adoración verdadera se basa en la palabra, cuando nos reunimos como iglesia, mis hermanos, lo que nosotros queremos hacer es leer la Biblia, cantar la Biblia, orar conforme a la Biblia, predicar la Biblia, mis hermanos. Dice Juan que la adoración que le agrada a Dios debe ser en espíritu y en verdad. Dice en su Evangelio en el capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde a todos. Les mando un fraternal abrazo. Dios les bendiga.